Eh, esta porción que estudiamos esta semana es la Parashat Vayelech, y fue Moshe, y caminó Moshe. Este comentario quise titularlo con el nombre: si hoy fuera tu último día, ¿qué harías? En esta porción, en el libro de Devarim, el capítulo 31 del libro de Devarim, veamos, siéntese, papito. Capítulo 31 del libro de Devarim es justamente el capítulo que estudiamos en esta porción, esta semana de la Parashat Vayelech. Algunos temas que aparecen en esta porción. Dice que Moshe cumple 120 años de edad y llega hasta el fin de sus días. Y celebra su cumpleaños visitando cada familia de Israel y alentándolos. Moisés escribe un Sefer Torah y se lo da a los sacerdotes y ancianos para que lo pongan dentro del arca. La Torah es leída en presencia de todo el pueblo. Josué toma el lugar de guía del pueblo para entrar a la tierra prometida. Esos son los temas o las temáticas que a grandes rasgos apunta esta porción de la Torah, esta parashá, llamada y fue, Vayelech. Cuando leí esta porción, lo primero que se me viene a la mente era la curiosidad de cómo habrá sido la canción que canta Moshe a todo el pueblo reunido cuando les habla la Torá. Y la pregunta que me aparecía en mi cabeza en esos momentos es: ¿será esa la razón por la que cada vez que en el servicio de Torá o en el servicio que se lee la Torá se lee cantada? ¿Será esa la razón por la que la costumbre judía de leer la Torá cantándola será porque Moshe cantó en su último día de vida justamente la Torá al pueblo? También quería hacer una pregunta que también se cruzó por mi cabeza en estos momentos cuando leí esta porción. Si hoy fuera mi último día de vida y yo lo supiera, ¿qué haría? ¿Qué es lo que preferiría hacer el último día que me toque estar sobre este escenario de la tierra? ¿Estar con vida? Sin duda alguna, Moshe Rabbeinu, Moshe, uno de los más grandes, por no decir el más grande profeta reconocido en la Torá, reconocido por el mundo, que escudriña la Biblia, escudriña su palabra, un tremendo y gigante profeta delante de los ojos de Hashem y delante de los ojos del pueblo. El hombre que encabezó la salida del pueblo de Israel de Egipto, un hombre que encabezó 40 años de peregrinación por el desierto. 120 años de vida tenía Moshe cuando leemos esta porción. Y él entendía, sin ninguna duda, él entendía que hasta ahí llegaba su vida. De hecho, porque Moshe es el encargado de escribir la Torá, que hoy día nosotros podemos tener acceso a esta información, y fue el encargado de escribir un rollo y entregársela a los levitas y a los ancianos para que fuera puesta dentro del arca del testimonio, dentro del arca del pacto. Moshe Rabbeinu, como decíamos, es un hombre ejemplar. A lo largo de su vida siempre se mostró activo cuando se trataba de defender al que estaba sufriendo.
Eh, hoy podía escuchar en un comentario que hablaba acerca de las razones por las que los papás no pudieron seguir escondiendo a Moshe cuando él era pequeño. Debido a que cuando Moshe nace en el país de Egipto, en Egipto se había decretado una ley, la ley que cada niño hebreo que naciera, si era varón, debía morir. Si era mujer, podía vivir. Y justamente Moshe nace en medio de esta tormenta, nace en medio de esta aflicción del pueblo de Israel. Una medida para algunos que puede sonar estratégica de Faraón para disminuir el crecimiento de la población de Israel, pero también puede ser y puede significar grandes cosas que el enemigo quería eliminar o terminar con el pueblo de Israel. Al leer la palabra nos damos cuenta que esto no pudo llevarse a cabo. Los papás de Moshe, cuando vieron que era tan bonito el niño, que era tan hermoso, no quisieron matarlo. Obviamente, bueno, no tan obviamente. Eh, según los parámetros o según los valores que entrega la Torá, los padres tienen un amor y un deseo de cuidar a sus hijos. En momentos en que la sociedad se encuentra enferma, de repente esos valores se ven un poco entenebrecidos o nublados o enturbiados. ¿Ah? Ese amor y deseo de proteger de los padres a los hijos. Pero vemos que Moshe estuvo unos días con sus padres y llegó un minuto en que no pudieron seguirlo escondiendo más. Ahora, hay un comentario que explica la razón por la que no pudieron seguir escondiendo a Moshe. Y este comentario dice, no recuerdo quién es quien lo menciona. Este comentario dice que los egipcios tenían como estrategia para encontrar niños en las tiendas de los hebreos, llevaban un niño egipcio y lo hacían llorar. Llevaban otro niño a la tienda y hacían llorar al bebé en una tienda. Entonces, cuando el bebé estaba llorando, el otro bebé que estaba escondido, al escuchar llorar un bebé, se ponía a llorar también. Y esto es algo que Moshe tenía desde su nacimiento. Se compadecía o se ponía en la posición de la persona que sufría. Entonces, esa fue una de las razones por la que los padres no pudieron seguir escondiendo más tiempo a Moshe en la tienda. Porque Moshe se ponía desde el lado del que estaba sufriendo. Escuchaba llorar a un niño y él se ponía a llorar. Entonces sería muy difícil esconderlo para sus padres. En la vida de Moshe vemos que él siempre se caracterizó por activamente estar presente frente a alguien que estaba sufriendo. Cuando él era prácticamente un príncipe en Egipto, vemos que él sale a ver a sus hermanos, a ver el sufrimiento de sus hermanos. Y de repente encuentra a un hebreo que estaba siendo castigado por un egipcio y él sale en defensa de su hermano israelita y mata al egipcio. Como consecuencia de esto, Moshe tuvo que abandonar el país de Egipto debido a que supo que Faraón quería matarlo. También defendió Moshe a las hijas de Jetro cuando llegó a Madián. Ellas estaban siendo víctimas de pastores desnaturalizados que no dejaban que ellas pudieran acceder al agua, apoderándose del pozo y no dejando que ellas pudieran darle agua a sus animales. Entonces Moshe aparece en defensa de estas mujeres y les saca agua del pozo. Defendió también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en medio de la ira de Hashem. En un minuto en que Hashem dijo que estaba decidido a destruir al pueblo absolutamente, y Moshe intercedió por el pueblo y defendió al pueblo, a pesar que Hashem estaba tomando
una decisión bastante drástica. Imagínese usted, irse en contra de Hashem para defender a unas personas. Defendió también el desánimo del pueblo y el peligro de caer en ignorancia el último día de su vida. Vemos en esta porción que el día del cumpleaños de Moshe, cuando él dice, hoy cumplo 120 años, hoy tengo 120 años, él comienza a recorrer el pueblo y a las familias y les daba ánimos y les daba aliento a cada uno de ellos, porque sabía que el desánimo podría apoderarse de ellos, viendo que el líder ya no estaría con ellos, que aquel hombre que los había guiado, que había hecho grandes milagros con su mano extendida, con su vara, solo por orden de Hashem, ya no estaría con ellos. Entonces, hace algunas reglas antes de desaparecer de este escenario, antes de salir de escena. Moshe, dice la palabra en Devarim 34:7, Deuteronomio 34:7, que hasta el minuto de su deceso, hasta el minuto de su muerte, aún tenía vigor y tenía vista. No se había nublado su visión. O sea, era un hombre vigoroso que podría haber seguido viviendo, que podría haber seguido viendo y haber seguido hablando. Pero Hashem dijo en el libro de Génesis, Bereshit, la Torá dice que la vida del hombre será hasta los 120 años. Hasta ese minuto el espíritu de Hashem está en el hombre, porque el hombre solamente es un trozo de carne. Moshe entendía que la vida del hombre era hasta los 120. Moshe le costó entender que él no pasaría a la tierra prometida. En innumerable cantidad de veces, que no describe exactamente el número de la cantidad de veces, la Torá no describe exactamente cuántas veces Moshe le pidió a Hashem que le permitiera entrar solamente a la tierra prometida, hasta que llegó un momento que Hashem le dijo, ya no pidas más, ya no ores más con esa visión, porque no entrará a la tierra prometida. Entonces Moshe entendía que su camino hasta ahí había terminado. Hasta ahí había sido lo que Dios le había dado. Entonces, con gran alegría y con una gran visión, comienza su última misión: fortalecer, alentar al pueblo de Israel y dar el mando a quien sería su digno sucesor. Lo que me gustó de esa parte, de la actitud de Moshe, es que él entendió perfectamente que si la Torá dice que no puede, él entendió, si la Torá dice no, significa que no puedo. A pesar que pidió alternativas, que quería entrar. Pero si Hashem dijo que no, entonces no puedo. Esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. Y es que si la Torá dice que no, si la Torá dice que Hashem pide que no hagamos cierta cosa, quiere decir que no podemos hacer esa cosa. Si la Torá dice que no comamos cierta cosa, quiere decir que no podemos comer esa cosa. Así de simple. Si Hashem dice que no, significa que no podemos. No sacamos nada con buscar vacíos legales o buscar el mejor abogado que nos pueda interpretar de una manera en la que podamos cuestionar o entender de distinta manera que sí podemos, que haciendo esto tal vez esta otra forma, o mirándolo desde este punto de vista podríamos encontrar el permiso necesario para hacerlo. Pero si Hashem dice que no se puede, quiere decir que no se puede. Moshe lo entendió y lo enfrentó con gran alegría. Y pudo buscar
en su sucesor el momento para entregar el aliento que necesitaba. Esto también nos muestra que el camino de la persona, el caminar del justo, es un camino en equipo. No podemos nosotros pretender que somos llaneros solitarios o que podemos vivir solos. No, muy por el contrario. Somos personas que necesitamos vivir en comunidad. Somos personas que necesitamos estar relacionados con nuestros hermanos. Y cuando las fuerzas de uno decaen, es el momento que el hermano que está a mi lado debe tomar el mando, debe tomar la batuta, como las carreras, las competencias de relevo. Moshe había corrido sus metros, ahora le tocaba entregar la barrita, entregar el lugar, el momento de ejercer a su sucesor, a quien venía a ocupar su lugar. La parashat pasada decía que es de locos pensar que si hacemos algo malo, si hacemos mal, si ignoramos la Torá, vamos a poder esperar tener paz o tener shalom. Es de locos, es una locura pensar que si hacemos lo que nuestro corazón dicte, nos va a ir bien. Si desobedecemos a la Torá, vamos a tener éxito. Es de locos pensar de esa manera. Solamente la obstinación de pensar de esta manera, creyendo que ignorando los mandamientos, que haciendo lo que nuestro corazón nos dicta, vamos a tener plenitud, vamos a tener victoria. De ninguna manera. La victoria viene únicamente obedeciendo la Torá, creyendo en los mandamientos, creyendo en la palabra viva de Hashem, que no es una palabra que pasa, es una palabra que permanece, que no es una palabra fuera de moda, es una palabra actual, presente. Recuerdo una pregunta que me hacía nuestro hermano Juan Carlos, el comentario pasado, que justamente la respuesta de esa pregunta estaba en la misma porción que habíamos leído. ¿Cuándo habla Hashem a nuestras vidas? Nos habla hoy. Hoy nos habla, independiente del día en el que estemos hablando, independiente del día en el que estemos leyendo. Si hoy encontramos que nuestro camino, nuestra forma de conducirnos está al revés de lo que la Torá enseña, esto nos muestra únicamente que el camino que debemos seguir es el camino del retorno. Detener nuestro paso, mirar el sendero, hacia dónde nos dirige la Torá, hacia dónde apunta su palabra, y ese camino seguir. A esto se le llama teshuvá, dejar de hacer lo que estamos pasando, lamentar lo que hicimos, pero comenzar el camino de retorno hacia el camino correcto. Si nosotros hacemos lo que nos place, lo que está en nuestro corazón hacer, lo que está en nuestro corazón decir, o de como nosotros queramos actuar, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es inclinado hacia la maldad. Nuestro corazón nos va a conducir hacia el mal, hacia el error. La Torá es quien tiene la luz por el verdadero sendero que debemos seguir. El salmista en el capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es justamente esta palabra la que nos va a evitar tener una vida de tristezas, una vida de desgracias, una vida de autodestrucción. Es esta palabra la que nos va a guiar a llevar nuestra vida a un camino feliz. Y Moshe lo entendía perfectamente. Moshe lo entendía perfectamente. Tanto lo entendía que él, en la visión que Hashem le muestra, vio que el pueblo de Israel, una vez entrando a la tierra prometida, una vez tomando la ciudad,
una vez sentándose o asentándose en las casas que ellos prácticamente no habían construido, sus ojos irían de camino al mal y su comportamiento se inclinaría hacia la idolatría. Y otra vez sale el instinto protector de Moshe. Y otra vez incentiva a Moshe a leer la Torá, a estudiar la palabra. La vuelve a escribir en un rollo de Torá para que esté adentro del arca del testimonio, para que todos puedan tener acceso a ella, para que todos puedan leer esta palabra. Y les incentiva a que a través de un cántico, el canto de Moshe, ellos pudieran recordar los mandamientos del santo y bendito sea. No hay una doctrina que nos guíe a la salvación o que nos guíe a la verdad que esté apartada de la Torá. No existe una doctrina verdadera, una palabra real que se apegue a la Escritura y que tenga éxito real, que nos aleje de la Torá y aún así que tengamos bendición. Todas las palabras que nos alejan de la Biblia, que nos alejan de la Torá, de la siempre digna y maravillosa palabra de Hashem, todas las cosas que nos alejen de ella son falsas doctrinas, filosofías humanas, religiosidades vanas y paganas que solamente buscan la destrucción del ser humano. Esto es lo que Moshe le enseñó al pueblo. Esto fue lo que Moshe hizo para celebrar su cumpleaños número 120. Hoy día cuando vemos una persona que cumple 120 años, prácticamente sale en los medios de comunicación, le hacen una buena noticia, todo el mundo la celebra, la persona quiere recorrer, qué sé yo, su casa o descansar y dormir. Pero Moshe, en este momento de celebración, en este momento en el que había llegado hasta el culmine de su carrera, él decide alentar al pueblo, él decide rescatar al pueblo y él decide defender al pueblo de la ignorancia. La falta de conocimiento de la palabra de Hashem únicamente nos lleva a la destrucción. Eso habló Moshe por cada tienda de cada israelita para defenderlo de la destrucción y el desánimo que sentirían una vez hubiera acontecido el relevo y que él ya no estuviera vivo junto con ellos, para que pudieran seguir con fuerza y con valor adelante. En la Torá de Hashem está nuestra simjá, nuestra alegría. En la Torá de Hashem está nuestra victoria. En la Torá de Hashem está nuestra felicidad. Está escrito cómo uno puede alcanzar la salvación, cómo puede dar en el blanco, cómo puede cumplir el objetivo. Todo esto está en la Torá de Hashem. Es tan importante conocer esta palabra. Es tan importante saberse esta palabra. Es tan importante amar esta palabra. Es tan importante. Es algo elemental en la vida de cada uno de nosotros. Estudia la palabra. Lea la porción. Lea la parashá. Lea la haftará. Qué hermosos versículos leíamos hoy día cuando Moshe alentaba a Yoshua, a Josué, a tener ánimo y a esperar la bendición de Hashem, diciéndole que Hashem no se apartaría de su lado, que Hashem le daría la fuerza y la bendición, la vitalidad para conseguir la victoria. Otro personaje que hace lo mismo, este relevo del que estamos hablando, que deja a su alumno, un segundito, es Rab Shaul. Eso aparece en el libro de Segunda de Timoteo. Quiero leerlo. Segunda de Timoteo. No, es este. Timoteo. Capítulo 4. Voy a leer desde el 2 hasta el 18.
desde el 1 hasta el 18. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesús, el Mesías, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que apresure a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende duramente, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias. Y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tú, por tanto, vela en todo, trabaja y haz la obra del evangelista. Cumple tu ministerio, porque a mí ya me sacrifican y el tiempo de mi desatamiento está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que desean su venida. Procura venir pronto a mí, porque de más me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico envía a Efeso. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Candelero, que me ha causado muchos males, Dios le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos. No les he imputado, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me salvará para su reino celestial, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las palabras que Rav Shaul le dice a su alumno Timoteo cuando le estaba pasando la responsabilidad del ministerio. El camino que nosotros seguimos es en equipo. Somos un equipo para aprender, para apoyarnos, para enseñarnos entre nosotros. Quería leer una parte también del libro de Devarim, 31, desde el 10 hasta el 14. Hasta el 13, perdón. Y les mandó Moshe diciendo, al principio del 7º año, en el tiempo del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, en Sucot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor vuestro Dios, y guardan de cumplir todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la supieron, oigan, y aprendan a temer al Señor vuestro Dios, todos los que viviréis sobre la tierra, para ir a la cual pasáis el Jordán para heredarla. ¿Se fija usted la forma de incentivar o la forma de relevar la responsabilidad que Moshe tiene con Yoshua?
le incentiva ¿a qué? A que todas las personas del pueblo pudieran estar presentes, de pie, oyendo las palabras de esta Torá, las palabras que es la perfecta y divina voluntad del Creador del cielo y de la tierra. ¿Quiénes tenían que estar ahí? Todo el pueblo, varones y mujeres, y niños, hasta los extranjeros. Así que aquellos que piensan que no es necesario que oiga la Torá, porque no es del pueblo, porque no nació ahí, déjeme decirle que está en un gravísimo error. Todos debemos aprender esta palabra. Todos debemos oír la palabra. Todos debemos oír la Torá. Todos debemos escucharla, amarla y heredarla y desearla y degustarla. Porque esta palabra es el secreto para todos nuestros males. Los niños, ¿por qué tenían que estar presentes? Para que los niños que antes no la supieron, los hijos que antes no la supieron, la oigan y aprendan a temer al Señor, nuestro Dios, todos los días. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Hashem? Esta es la voluntad de Hashem, su maravillosa Torá. En la palabra también vemos en un acontecimiento cuando Joseph, antes de revelarse a sus hermanos que él era Joseph, en la parte de la historia cuando ellos aún pensaban que él era solamente el rey de Egipto, les pide que dejen a Benjamín con él. Y Judá, su hermano, le dice una respuesta a Joseph, debido a una promesa que él había hecho a su padre, que no dejaría al pequeño y lo cuidaría con su propia vida. Le dice, ¿cómo he de presentarme a mi padre sin el pequeño? ¿Cómo he de presentarme a mi padre sin el pequeño? Esta frase o esta palabra, alegóricamente, debiera representarnos a nosotros cada día que nos queremos presentar delante de Hashem. ¿Cómo podríamos presentarnos nosotros delante de nuestro Padre sin el pequeño, sin nuestros niños, sin nuestros hijos, sin aquellos que están comenzando? El verdadero deseo de aquel que ama a Dios, que ama su palabra, es incentivar a los más pequeños al conocimiento de la Torá. Que ese sea el deseo que nos haya heredado Moshe. Que ese sea el deseo que sintamos en nuestro corazón. ¿Cómo he de presentarme a mi padre sin el pequeño? El proverbio dice, instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Hashem lo hizo de esta manera. El niño o los niños están hechos para la voluntad de Dios. Nosotros, los padres, somos solamente administradores de sus vidas. Entonces, cuando nosotros queramos guiar a nuestros hijos en el camino más correcto, de la mejor manera, ¿cuál es la herramienta que debiéramos utilizar? La respuesta a eso es la Torá. La Biblia es la respuesta a la pregunta de cuál es la herramienta que debemos utilizar para enseñar a nuestros niños. La instrucción del Eterno. Yeshua dijo en el Brit Hadashah, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. ¿Cómo es la actitud de un niño? Un niño se conmueve cuando ve a alguien sufriendo. Un niño tiene compasión. Imagínese usted esa característica que tienen los bebés, que escuchan a otro bebé llorar y a ellos no les importa
si ese otro bebé es su pariente, si es de su mismo lenguaje, si es de su mismo color, si es de su misma etnia, si tiene sus mismas costumbres, si su chupete y sus pañales son rosados o celestes. El bebé que siente a otro bebé llorar simplemente lo acompaña en su llanto. Que esta sea la actitud que tengamos nosotros en nuestra vida, antes que llegue nuestro último día, antes que tengamos una vida que por ningún motivo se parece a la vida que tuvo Moshe, ¿cierto? No le llegamos ni a los talones, aunque debiéramos intentarlo. Pero la actitud que tuvo Moshe toda su vida, hasta el último día de su vida, fue conmoverse con el que estaba sufriendo, ponerse en el lugar de aquel que lo estaba pasando mal, querer llegar a la compasión, querer llegar a la misericordia. Ese que sea el sentimiento que tengamos hoy en nuestro corazón. Y no esperemos hasta el último día. Hagámoslo hoy, porque no sabemos si el día de mañana todavía vamos a estar vivos. ¿No es así? Bien, eso era lo que tenía escrito para conversar hoy día, para comentar qué es lo que me llamó la atención de esta porción de la Parashá. Si usted tiene algo que quiera aportar, alguna pregunta o algún comentario adicional, aquí este es el momento en el que nuestro Moré abre los micrófonos y podemos conversar todos juntos. Shabbat Shalom.